estaba leyendo el libro de Mateo y hay algo que me hizo reflexionar que quiero compartir con ustedes. Y está en Mateo capítulo 26, verso 31. Aleluya. 26. Mateo capítulo 26, verso 31. Alabado sea su nombre. ¿Lo tenemos? Amén. Mateo capítulo 26, verso 31. Amén. Dice así: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahora vayamos rápidamente hasta el mismo capítulo, ¿ok? Y vamos hasta el verso 69. El mismo capítulo 26, verso 69. ¿Lo tenemos, amén? Amén. Y dice así: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que me dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también esta estaba con Jesús el Nazareno. También este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban bien, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Aleluya. Interesante palabra que el Señor nos revela el día de hoy. Y ¿cuántos de nosotros no han conocido historias similares? Recuerdo una historia de un joven que estaba en el mundo a pesar de pequeño haber conocido al Señor. Él se apartó cuando tenía la adolescencia. Y ya en la juventud, él regresa a los caminos de Dios porque no encontró nada en el mundo. El tema es que cuando él regresa y se reconcilia con Dios, lo que este joven pensó, dijo: ahora nada ni nadie me va a arrebatar del camino de Dios. Ahora creo en Dios. Ahora sé quién es Dios. Así que nada ni nadie me puede arrebatar del camino de Dios. Y este joven fue creciendo. Se formó como un siervo en la iglesia. Se formó como un líder en la iglesia. Fue escalando dentro de la iglesia y recibiendo las bendiciones que Dios tenía para él por su necesidad de querer más de Dios. Pero ¿saben qué pasó? Llegó un momento en que él comenzó a preocuparse más por lo que podía escalar y conseguir dentro de la iglesia como un miembro que por el amor que sentía por Dios. Llegó un momento en que él había
dejado de ver el blanco. Había dejado de ver su primera motivación, su primer amor, que era Jesús. Y estaba más preocupado por todo lo que él podía recibir de la iglesia. El liderazgo, que todos lo vean, que todos vieran la clase de cristiano, entre comillas, que podía ser dentro de la congregación. Él estaba más preocupado por el respeto de los otros hermanos dentro de la iglesia hacia su persona que por la aceptación que Cristo diera a su vida. Fue en ese momento cuando el enemigo entró en su vida y le dio una sacudida tal que cayó en pecado. Cuando perdió la motivación principal, que es Cristo, este cristiano dejó de verdaderamente ver en lo espiritual para ver lo material. Y es allí donde Satanás lo tumbó y cayó. Me hace recordar mucho la historia que estamos estudiando esta noche, porque Pedro, un hombre que caminó con Jesús. ¿Quién es Pedro? Lo poco que conocemos de él es que era un pescador, ¿cierto? Un hombre rudo, un hombre fuerte. No era cualquier debilucho, era un hombre terco. Se podría decir que hasta a veces necio, pero un hombre que era firme en sus convicciones. No era fácil decirle a Pedro, haz esto, haz lo otro y que él lo haga. No, él tenía sus convicciones claras. Y es por eso que Jesús lo toma. Y vemos luego a Pedro que está en el milagro de los 5,000. ¿Recuerdan? Los 5 panes y los 2 peces. Era uno de esos discípulos que recibió los panes y vio cómo se multiplicó. Vio los milagros del Señor. Era Pedro que vio cuando Jesús expulsó los demonios. Era Pedro que vio que Jesús sanaba ciegos y leprosos y revivía muertos. Era ese Pedro que le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, eres el Hijo de Dios. Era ese Pedro que el Señor le dijo, bien, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. Un hombre así, con convicciones, con fuerza, con fortaleza, con un tema claro, escucha que el Señor le dice, yo voy a morir. Y cuando muera ustedes serán dispersados. Y Pedro en ese momento, con el temperamento y el carácter que él tenía y la forma de ver las cosas, dice, Señor, no, yo voy a estar contigo, así me cueste la vida. Yo voy a estar contigo, voy a morir por ti. ¿No? No voy a desfallecer. Y el Señor le dice, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y él dice, no, Señor, yo contigo me voy hasta el fin. Me hace recordar mucho a ese joven que le dijo cuando se reconcilió, Señor, ahora nada ni nadie me va a apartar de ti. Ahora yo te sigo y te sigo de corazón. Hasta que comenzó a ver lo material dentro de la iglesia. Y luego, cuando este joven cae en pecado y se da cuenta del pecado que ha hecho, no solo a su vida, sino el mal testimonio que dio a la congregación y a aquellos nuevos hermanos que estaban empezando en ella, se dio cuenta del gran error que había cometido. Porque déjame decirte que cuando estás en un cargo de liderazgo, cuando estás en una posición dentro de la congregación, donde quieres ser respetado, quieres ser admirado, también eres demandado. Todo lo que tú haces está a la vista de los demás. Eres un ejemplo, para bien o para mal. Y este joven había pecado, había caído, y era un mal ejemplo para todos. Y lo triste es que no todos en la congregación tienen el mismo grado de fe. Están en el mismo nivel espiritual, si queremos llamarle. En el mismo conocimiento de la palabra, no. Hay unos que
tienen un mayor conocimiento y otros que tienen un menor conocimiento. Y aquellos que tienen el menor conocimiento, al ver estas piedras de tropiezo dentro de la congregación, también se dejan llevar por eso. Hay muchos hermanos que tienen luchas con su carne. Y al ver un pecado, dejan que la carne gane y vuelven al mundo. ¿Se dan cuenta? El gran impacto que una persona que tiene una posición importante dentro de la congregación puede causar a los más nuevos, a los más bebés. Y cuando este joven cae y se da cuenta de lo que ha hecho para su vida, de lo que ha hecho para su liderazgo, para su posición, para su crecimiento espiritual, pero por sobre todo de lo que ha hecho a su congregación, este joven llora amargamente. Y aquí viene lo triste, ¿no? Porque cuando leemos a Pedro, después que Pedro dijo: aunque me sea necesario morir contigo, en el verso 35, no te negaré. Y a todos los discípulos dijeron lo mismo. Luego vemos en el verso 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar. O sea, llegó un momento en que le dijeron: tú eres uno de los discípulos. Y él dijo: yo no lo soy. Y después le dice a otra persona: tú eres de los discípulos. No lo soy, dice él. Pero la tercera vez le dicen: verdaderamente tú eres ese. ¿Por qué? Porque tú hablas como ellos. Y él dice: no, yo no hablo como ellos. Y comienza a decir groserías para que vean que no era de ellos. Triste, porque en ese momento él estaba más asustado y preocupado por su posición de persona que por su posición de siervo de Dios. Y es cuando canta el gallo y le hace reflexionar la condición verdadera en la que estaba. Y cuando esto sucede, dice la palabra: y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Cuántos de nosotros, amados, ha pasado eso? ¿Cuántos de nosotros dice: Señor, ahora que te conozco, voy a seguirte y nada me va a detener porque yo estoy aprendiendo la palabra, porque el pastor Israel me está enseñando las cosas y ahora sí voy a correr y yo estoy corriendo al blanco, yo sé, me veo con mis alitas ya? ¿No? Me veo vestido de blanco, veo a Jesús viniendo y que me va a arrebatar. Yo no voy a pasar ningún proceso de la tribulación ni nada, porque el Señor me va a arrebatar. Pero después que soñamos eso tan lindo, estamos en nuestra realidad. Y nuestra realidad tiene pruebas. Nuestra realidad tiene luchas. Nuestra realidad no es como solamente lo pensamos e imaginamos. Nuestra realidad es otra. Nuestro cuerpo tiene hambre, ¿cierto? Tenemos que pagar muchas cosas, deudas, la casa. Pero también tenemos que vestirnos. Y tenemos amistades y muchas de ellas son del mundo. Y seguimos corriendo y decimos: no, Señor, pero yo sigo, a pesar de todo eso, yo sigo. Aunque no tengo dinero, yo sigo. Aunque tengo que hacer más sanguíneo, yo sigo. Y de repente, en algún momento, nos hallamos que ya no es Dios quien nos fortalece, sino somos nosotros mismos peleando esas batallas, porque ya no clamamos a Dios, ya no pensamos en Dios, ya no estamos viendo el blanco que es Jesús. Si no estamos viendo solamente ese problema, esa deuda, esa situación, ese dolor, ese enamorado. Y cuando eso sucede y dejamos de ver lo más importante, aquello que nos fortalece en nuestras vidas, amados, caemos y negamos al Señor. Podemos negarlo una vez, 2 veces, 3 veces. Podemos maldecir inclusive el nombre de Dios. No por palabras, sino con nuestros actos. Y nos hallamos igual que Pedro. Y decimos: ¿qué he hecho?
¿por qué probé eso? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué dejé que mi cuerpo me llevara a eso? ¿Por qué di eso? ¿Por qué hablé eso? Y sentimos que le hemos fallado. Imagínense a Pedro en esa situación. ¿Cómo creen que Pedro se sintió? Pedro dijo, wow, el Señor le había acertado, le dio 3 veces, lo negué 3 veces. El gallo cantó, wow, Dios es su goy. ¿Creen que pensó eso? Dice la palabra que él salió y lloró amargamente. ¿Qué creen que habría podido pensar Pedro en ese momento? Los que hemos pasado eso sabemos lo que Pedro pensó, el dolor que sintió. ¿Cómo estaba? Tan decepcionado de sí mismo, tan avergonzado de sí mismo. Él quería simplemente en ese momento tomar tal vez la decisión que Judas tomó. Judas se ahorcó, se arrepintió, se dio cuenta del pecado, se arrepintió tal vez de lo que había hecho, pero no pidió perdón a Dios verdaderamente. Y por eso se ahorcó. Pero vemos aquí a Pedro que lloró amargamente. Y tal vez en ese llorar le dijo, Señor, si aún tienes misericordia de mí, perdóname, porque yo no me puedo perdonar. Pero ¿saben qué? Ahora quiero llevarlos a otra parte. Y vamos un poquito más adelante en la palabra. Aleluya. Bendito Señor. Alabado sea tu nombre. Y la palabra nos dice algo muy interesante. En el libro de Lucas, vamos a buscar Lucas. Aleluya. Y nos dice la palabra aquí, en el libro de Lucas, capítulo 24. Verso 36 nos dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Esta es una palabra muy interesante. Entonces, espantados y atemorizados pensaban que había un espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, yo soy mismo. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, le dijo, ¿tenéis algo que comer? Interesante la posición. El Señor se les presenta nuevamente, después que todo esto había pasado. Entre ellos estaba Pedro. Versos antes podemos leer que se mencionaba a Pedro. Pero luego lo primero que el Señor dice al reunirse en todos es, paz a vosotros. Una palabra tan importante para iniciar una conversación. Paz a vosotros. El Señor hoy quiere decirnos a nosotros también paz. Y así el Señor quiere empezar una conversación con nosotros. Él quiere empezar algo más con nosotros. Aleluya. Y vamos al libro de Juan. Capítulo 21, verso 15. Una vez que el Señor se les presenta a los discípulos y les dice paz a vosotros, vemos en el capítulo 21 de Juan, verso 15, que dice,
esto. Capítulo 21, Juan capítulo 21, verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Primera vez. ¿A quién Jesús le estaba preguntando si le amaba? Aquel que le había negado, ¿cuántas veces? 3. Aquel que había maldecido aún. Aquel que lloró amargamente y que sintió que ya no era digno de nada. Y acá Jesús le dice: apacienta mis corderos. ¿Ve? Y luego volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. ¿Eh? Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Interesante. Vemos que el Señor le pregunta ¿cuántas veces? 3. ¿Y cuántas veces negó Pedro? 3. Qué interesante. La primera vez, Él le dice: sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Le pregunta de nuevo y Él le dice: sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Y le pregunta de nuevo. Antes, como cuando Él lo negó 3 veces antes que cante el gallo. Y Pedro tal vez en ese momento se acuerda de lo que él había vivido. Se acuerda de toda la escena que lo niega 3 veces. Y Pedro, recordándose, ya a un lado la emoción de ver al Maestro resucitado, ya a un lado la emoción de haber compartido y saber que Cristo resucitó, se acuerda de esa situación. Reflexiona sobre ese hecho. Y le dice: Señor, tú lo sabes todo. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Ya no era este mismo Pedro que le dijo antes: Señor, aunque me cueste la vida, yo voy a morir contigo. No. Era un Pedro diferente. Un Pedro que ya no vivía por ese coraje de estar con el Maestro, sino era un Pedro que se daba cuenta que vivía por la misericordia de Dios aún en su vida. Algo que nosotros no tenemos que olvidar. Tú no vives por ese coraje de ser cristiano. Muchos de nosotros creemos que porque somos cristianos, somos cristianos, vivimos como cristianos, yo sé la palabra, entonces yo me voy a ir al cielo. No. Aún como cristianos vivimos por la gracia y la misericordia solo de Dios. Y Pedro aquí lo comprendió. Porque antes, de tanto estar con el Maestro, de tanto ver los milagros, Pedro decía: bueno, yo soy uno de los escogidos del Maestro, o sea, nada me va a pasar. Pero cuando el gallo cantó, después de negarlo 3 veces, él se dio cuenta que solo era la gracia y la misericordia de Dios en su vida la que podía sostenerlo. Solo es la gracia y la misericordia de Dios que puede sostenernos. Aún como pastor, aún como que te creas profeta, aún que te creas misionero, aún que te creas apóstol. No es el poder que tú tienes, porque no tenemos poder. Es la gracia y la misericordia de Dios. Es nuestro camino de cada día pedirle perdón nuevamente al Señor y reconocer que Él es nuestro blanco. No una iglesia llena de congregación, lo que me hace a mí más importante. Es solo la gracia y la misericordia de Dios que hace que me levante a pesar de cada dolor, de cada derrota, de cada victoria.
Es solo la gracia y la misericordia de Dios que me permite nuevamente saber que soy santo. Amén. Y por último, amados, no queda allí todo. No queda allí todo. Porque luego, en el libro de Hechos, vamos a encontrar a un Pedro. Miren ustedes, en el Hechos capítulo 1, verso 12, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se hallaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo. Amados, estaban los apóstoles, pero se menciona primero a Pedro. ¿Y por qué se menciona primero a Pedro? Porque el Señor le dijo: ¿me amas? Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Ok? Él no solo tenía que apacentar a las ovejas del Señor, también tenía que apacentar a los corderos de Dios. Tenía que apacentar también a aquellos que eran los apóstoles, los discípulos de Dios. Amén. Así que, amados, ¿por qué Pedro tuvo esa oportunidad? Porque reconoció y comprendió en su vida que a pesar de sus errores, es Dios y su misericordia que lo lleva. Es Dios y su misericordia que nos levanta. Es Dios y la misericordia de Dios la que permite que hoy tú y yo estemos aquí hablando de Él. Es Dios y su misericordia que mañana te va a dar fuerza, que mañana te va a sanar, que mañana va a permitir que nos riamos. Y no nos riamos porque nos sacamos la lotería, no nos riamos porque estamos felices porque algo nos pasó, sino nos riamos porque sabemos que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie. Aleluya.